legealdi hasieran esan genuen bezala, Arbez, Aldundiaren lehentasunezko proiektu bat zan eta da. Arbezeko egoitza zentroak 130 egoitza plaza izango ditu mendekotasun egoeran dauden adinekoentzat, eta eguneko zentro bat ere egongo da 30 plazekin, ez? Jakingo duzuen gainea, Arbezeko zentro berria Irungo udalarekin sinatu den hitzarmenaren emaitza da, eta horri esker udalak lursaila lagako du eta tuteratxapeko 50 apartamentu finantziatuko ditu. Lehentasunez bat graduko mendekotasuna duten adinekoei bideratu da. Arbezen ere beste 26 plaza ere eskainiko dira apartamentuetan, desgaitasunen bat duten pertsonei laguntzeko. Halaber, egoitza berri horrek adinekoentzako 30 plaza eskainiko ditu egungo zentroan edo eguneko laguntza zerbitzuan. Besterik, zentro bat ere izango du desgaitasunen bat duten pertsonen autonomia pertsonala lantzeko, bultzatzeko, edo gizarte laguntzako beste erabilera batzuetarako bi erakundeek hala adostuko bagenu. Como decía, hemos firmado ya desde la Diputación Foral de Guipúzcoa el convenio de encomienda de gestión entre la propia Diputación Foral y el Ayuntamiento de Irún para la construcción y gestión de un equipamiento social en Arbez, en concreto, y bueno, pues con esto podemos decir que hemos cumplido la palabra dada, ¿no? Desde inicio de legislatura se planteaba Arbez como uno de los proyectos estratégicos para desplegar el mapa de los servicios sociales en Guipúzcoa, y si hacemos un poco de contextualización, bueno, pues este proyecto trae origen hace 2 legislaturas. Lamentablemente no pudo materializarse en aquella ocasión. La legislatura pasada no estuvo encima de la mesa y esta legislatura hemos retomado el proyecto, desde luego, pues con fuerza. Por señalar, el equipamiento de Arbez contará con 130 plazas de residencia para mayores, de las cuales 20 serán para unidades psicogeriátricas, para perfiles psicogeriátricos. Habrá un centro de día o de atención diurna para mayores en situación de dependencia, también con 30 plazas, 50 apartamentos tutelados, 26 apartamentos con apoyos para personas que tengan diversidad funcional y además dependencia, y también un centro de día para este mismo perfil, ¿no? Bueno, como decía, hemos firmado el convenio que supone un punto de inflexión. Lo hemos remitido al Ayuntamiento de Irún y estamos pues esperando a que nos lo remitan por su parte también firmado. Es un hecho importante, es un hito importante, y señalar pues el trabajo que se ha ido realizando para solventar todas las dificultades que se han planteado en este proyecto complicado, pero hay que decir que las hemos solventado todas afortunadamente, y que estamos en disposición de decir que hemos cumplido la palabra. A partir de aquí firmamos el convenio, y a partir de aquí como os transmitía, el proyecto ya lo tenemos realizado en la Diputación. Hemos asumido con fuerza el liderazgo que nos daba el convenio, y la primera quincena de diciembre convocaremos formalmente a la comisión, una comisión formada por los técnicos del Ayuntamiento de Irún y la propia Diputación Foral de Guipúzcoa, para en ese seno se ha ratificado el proyecto que ya ha trabajado, que ya tiene la Diputación, para, si todo va bien, este mismo mes de diciembre poder sacar la licitación de las obras del proyecto de Arbez. Es decir, es un reto para nosotros, será un reto muy importante en esta legislatura. Tenéis que tener en cuenta que es un proyecto
que está encardenado dentro de la filosofía de trabajo que tenemos, colaboración primaria y secundaria, servicios de competencia municipal, competencia foral. No solamente esto, sino también servicios de diferentes perfiles, personas con diversidad funcional, personas con dependencia, bueno, y además trabajado dentro del entorno de la ciudad. Entonces, pues bueno, para nosotros es un punto de inflexión y es verdaderamente una satisfacción poder anunciar que en breve podréis tener conocimiento ya de todo el proyecto. Sí, bueno, en relación a los obstáculos que nos hemos visto inmersos, bueno, primero hemos tenido que acordar cuáles eran los perfiles y demás que queríamos poner en marcha, y esto cuando se hace entre dos instituciones pues siempre cuesta un poco, pero no ha sido lo más importante. Lo más importante es que en medio de todo este proceso ha entrado en vigor una ley nueva de contratación. Entonces, es la primera infraestructura de este tipo, construcción-gestión, que se va a sacar, y esto ha sido verdaderamente complicado, dar todo el encaje legal para que un proyecto de esta envergadura bueno, pues, llegue a buen puerto. Pero afortunadamente nosotros veníamos diciendo cada vez que, bueno, pues por parte sobre todo de los medios de comunicación y también, ¿no?, de la ciudadanía de Irún, se nos preguntaba cómo va, se está retrasando. En todo momento hemos dicho estamos trabajando, y hoy podemos decir, porque ya hemos firmado el convenio, porque ya tenemos el trabajo realizado, que esto pronto va a ser una realidad. ¿Para cuándo está previsto que sea una realidad este centro? Sí, A ver, las previsiones con las que trabajamos, y con prudencia, porque bueno, pues ya veis que, o sea, esto es un camino largo, el recorrido. Trabajamos, la primera quincena se presentará a la comisión el trabajo que ya tenemos realizado, o sea, todo el proyecto, que hemos ido a su vez cachito a cachito trabajando con el Ayuntamiento de Irún, como no puede ser de otra manera. Presentaremos ahí y posteriormente aprobaremos en Consejo, eso ya ratificado, y la previsión es que este mismo diciembre, el mes que viene, estamos ya muy cerquita, podamos sacar el proyecto de licitación, con el objetivo de que en el primer semestre del 2019 se inicien las obras. ¿Y en cuanto a la financiación, cuáles son las cifras que para financiar la Diputación? Bien, nosotros tenemos una encomienda de gestión, es decir, el liderazgo lo asume la Diputación, y lo que hemos hecho ha sido una cuantificación, una memoria económica, que podemos decir que también la tenemos trabajada, y sitúa las cifras en 19 millones de euros. Lógicamente, bueno, pues esto, una vez de que se proceda a la licitación, veremos en definitiva en qué queda, pero esa es la estimación inicial de la Diputación. En el mismo convenio ya se establece que cada institución afrontará el pago, el coste de la infraestructura que por competencia le corresponde. Aquí tenemos un marco de colaboración en el que la Diputación tracciona el proyecto, pero luego, indudablemente, cada cual tiene su competencia sobre sus servicios y lo desarrollará así. ¿Los 19 millones que son solo la construcción o la construcción? No, bueno, eso es lo que consta, y luego hay una separación de cada recurso, que es lo que corresponde, y en base a eso se abonará. Eso estoy adelantando porque ya digo que el contenido global de todo el proyecto que venimos bueno, con intensidad este año trabajando se presentará en breve, una vez de que haya pasado por esa comisión técnica. Ahí, adelante. Sí, bueno, nosotros el papel que jugamos lo tenemos claro, compete a la parte sindical y a la patronal,
a la parte de las empresas acordar las condiciones del nuevo convenio provincial. Una y otra vez hemos manifestado nuestro interés por dar estabilidad al sector, de que haya un convenio provincial, y lo que estamos haciendo es bueno, pues mostrar nuestra manifestación de este deseo y bueno, pues intentar ser puente, ¿no?, sin usurpar la competencia de nadie, ¿no? Y lo que sí nos compete es garantizar la atención en las residencias. Y a ese respecto decir que hemos sido, bueno, pues yo creo que muy rigurosos. Hemos analizado, inspeccionado como nos corresponde las residencias municipales en los periodos también de huelga. Cuando se ha visto que había deficiencias, se ha solicitado al Gobierno vasco que se incrementaran los servicios mínimos a fin de garantizar la correcta atención, y así ha sido. Estamos ahora en un periodo de huelga y estamos inspeccionando igual que la vez anterior. Creemos que con estos servicios mínimos van a ser suficientes para garantizar la atención como lo fue en la huelga anterior, pero insisto, tendremos que esperar a ver qué es lo que nos dicen nuestros servicios de inspección, que es por lo que nos guiamos, obviamente. Bai, bueno, guk dakigunez elkarrizketa badaude sindikatuen eta patronalaren artean, eta hori pozgarria da. Espero dugu adostasun batera heltzea lehenbailen, segure interesa dago horrez, hitzarmen probintzial bat edukitzean, eta guri dagokigu arreta bermatzea da, eta alde horretatik arreta on bat bermatzeko Eusko Jaurlaritzari eskatu genion gutxiengo zerbitzuak portzentaia igotzea, eta gaur egun greban gaudelako gure inspekzioko zerbitzuak lanian daude beti bezala ziurtatzeko ematen nahi den arreta egokia dela. Del pago de estas residencias y que se le exige una mayor implicación en la negociación del convenio. Yo creo que nuestra implicación es total, siempre sabiendo de cuál es el lugar que nos corresponde. Insisto, nosotros concertamos plazas, nosotros no fijamos las condiciones laborales del sector, y lo que sí nos corresponde, y ahí lo ejercemos, pues entiendo yo que con contundencia, aunque a veces no guste, es en la determinación o en el garantizar los servicios mínimos, que es lo que nos preocupa, que las personas mayores en las residencias de Guipúzcoa estén bien atendidas. En un primer momento se estableció un 50% de servicios mínimos, no fueron suficientes a tenor de las inspecciones realizadas, y por eso solicitamos que se incrementasen, respetando, como no, el derecho de huelga de todas las personas, pero para nosotros, para la Diputación Foral de Guipúzcoa, por encima está la atención. Hoy nos ha dado para todo. ¿Ves? Beste galderarik ez? Bai, mila esker.